El Consejo Electoral revisa la documentación presentada por los 8 binomios para confirmar sus candidaturas presidenciales. Desde hoy, los casos de delincuencia organizada y corrupción serán tramitados en Quito por 14 jueces especializados. Los operativos para controlar el precio del arroz se iniciaron hoy a causa de la especulación. Mañana inicia una nueva selección de 7.400 aspirantes a policías, cuyo salario mensual representará $7 millones al Estado. Buenas noches, bienvenidos a una nueva jornada informativa en Televistazo en este martes 13 de junio de 2023. Tenemos noticias del ámbito electoral. Elecciones 2023. Hoy se cierra la papeleta. A la medianoche de hoy concluyen las inscripciones de candidaturas para las elecciones anticipadas de agosto. 8 binomios presidenciales ya aceptaron su postulación y están en proceso de registro. Patricio Díaz tiene otras novedades de la jornada preelectoral. El último binomio presidencial que aceptó su candidatura ante el CNE fue el conformado por Luisa González y Andrés Arauz. Con sus simpatizantes hicieron un recorrido de 600 metros desde la Plaza Argentina hasta el Consejo Electoral. Al llegar a la entrada del CNE, en medio del tumulto y el cerco policial, la candidata a la presidencia Luisa González fue afectada con gas lacrimógeno. Tuvo que ser atendida en la enfermería de la misma entidad. La policía en su cuenta de Twitter señaló que, debido a la conmoción y comportamiento negativo de un conglomerado con actitud hostil y ánimos de confrontar tanto a terceras personas como a servidores policiales, utilizó agente químico, spray no letal, de forma progresiva e indirecta. Después de recuperarse, la candidata de la Revolución Ciudadana aceptó la postulación ante la presidenta del Consejo Electoral y una de las vocales. Y hoy hemos venido aquí a inscribir la voz de los sin voz. Con esos candidatos se completaron los 8 binomios que aceptaron sus postulaciones dentro del plazo. Entre ellos Otto Sonnenholzner, de la alianza Suma y Avanza, quien se reunió con parte de sus simpatizantes en el Parque de la Carolina, en el norte de Quito, precisamente luego de confirmar su inscripción. Dice que su propuesta no tiene que ver con ideologías. Porque ya no queremos ir para los lados. Ya fuimos para la izquierda y cómo no fue. Ya fuimos para la derecha y cómo no fue. Vamos para adelante, vamos a sacar al país para adelante. Erika Paredes, su candidata vicepresidencial, indica que tienen un plan claro para un gobierno de 15 meses. A las 12 de la noche concluye el plazo de inscripciones y ninguna persona podrá registrarse como candidato a partir de esa hora. Si algún postulante no entrega sus documentos a tiempo, quedará fuera de las elecciones de agosto. Y a pocas horas de que finalice el plazo para la inscripción de candidaturas, ¿cuáles son los binomios que aparecerán en la papeleta presidencial el 20 de agosto? Los repasamos a continuación. Tenemos a Jan Topic y Diana Jacome por Centro Democrático, Partido Social Cristiano y Sociedad Patriótica. Yacu Pérez y Nori Pinela, con el apoyo de la alianza Somos Agua, Unidad Popular, el Partido Socialista, Democracia Sí y Pachacutic. Daniel Noboa y Verónica Abad por la alianza Movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia y la organización política Mover. Luisa González y Andrés Arauz conforman el binomio de la Revolución Ciudadana. Otto Sonnenholzner y Erika Paredes por los partidos Suma, Avanza y el apoyo de Izquierda Democrática. Bolívar Armijos y Linda Romero son las cartas del movimiento Amigo. Fernando Villavicencio y Andrea González cuentan con el patrocinio del movimiento Construye y Javier Hervas con Luz Marina Vega representan al movimiento Reto. También este martes vence el plazo para inscribir a los aspirantes a la Asamblea Nacional. Son 15 candidatos a legisladores nacionales, 116 provinciales y 6 del exterior. Paul Romero con el informe. Hasta hoy tienen plazo las organizaciones políticas para inscribir candidatos a la Asamblea Nacional. En las elecciones del 20 de agosto se elegirán 116 asambleístas provinciales, 15 asambleístas nacionales y 6 por las circunscripciones del exterior. Estos son los candidatos que encabezan las listas para parlamentarios nacionales. Por el Movimiento Reto, Eduardo Sánchez. Por la Alianza Democracia Sí, Partido Socialista, Unidad Popular, Bruno Segovia. Por el Partido Social Cristiano, Henry Kronfle.
Por Unión por la Esperanza, Pierina Correa. Por la Alianza Actuemos, Suma Avanza, Karina Subía. Por Construye, Patricio Carrillo. Por Amigo, Vinicio Bravo. Por la Alianza Pueblo, Igualdad y Democracia, Mover, Valentina Centeno. Por Sociedad Patriótica, Lucio Gutiérrez. 2 organizaciones políticas están cerca de quedarse sin candidatos nacionales, Izquierda Democrática y Pachacutic, pero presentaron candidatos para asambleístas provinciales. El CNE dio asistencia en 165 procesos de democracia interna a 12 organizaciones políticas nacionales y 153 provinciales. Hasta el momento se han inscrito 201 candidatos para las elecciones legislativas en las 24 provincias del país. Algunos asambleístas cesados intentarán retornar al Parlamento, pero por otra camiseta. Entre ellos, el expresidente Virgilio Saquicela, por el Partido Socialista, Luis Almeida, por Centro Democrático. El consejero electoral José Cabrera pidió a las organizaciones políticas que no abusen en las impugnaciones contra las candidaturas debido al corto tiempo y a la necesidad de cumplir los plazos. El funcionario dio a conocer que inicia una nueva etapa para que las candidaturas puedan estar en firme. Mientras el Consejo Electoral no revise la documentación de que hayan cumplido con los requisitos, no estén en inhabilidades y que el Tribunal Contencioso, que es la última instancia, no resuelva el último recurso, no son todavía candidatos en firme. Los jueces anticorrupción de la Corte Nacional de Justicia coordinarán de forma directa con los agentes de la Policía y Fuerzas Armadas en los casos abiertos por delincuencia organizada. Los casos se tratarán en Quito y los jueces provinciales se inhibirán de conocer estos procesos. Desde hoy, los jueces de las Cortes Provinciales no tramitarán las denuncias de casos de delincuencia organizada y corrupción. Hacer real la competencia de los jueces en principios de concentración, se concentra en la ciudad de Quito en esta unidad, y el principio de especialización. Para que las instituciones actúen de forma coordinada, este martes se reunieron en la Corte Nacional de Justicia los jueces anticorrupción, delegados del Consejo de la Judicatura, los ministros del Interior, Defensa, el secretario de Seguridad, los mandos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, para establecer mecanismos de coordinación y evitar que fracasen las investigaciones. En el triunfo, cuando lastimosamente 2 policías fueron victimados, necesitábamos nosotros una orden inmediata. Y no se nos dio. Y eso hace que la investigación se entorpezca y a quienes nosotros tenemos que llevar a la justicia pues tengan las opciones y las posibilidades de huir. La coordinación entre los operadores del Estado, jueces, fiscales, policías, militares, para la lucha contra el crimen organizado y la corrupción no funcionaba. Por esta razón, la Corte Nacional de Justicia emitió una resolución para que todos estos casos a escala nacional se traten en Quito por los 14 jueces anticorrupción, quienes están en funciones desde diciembre del 2022. El último dato disponible da cuenta que este primer semestre, la unidad solo tiene 11 causas en trámite relacionadas con la especialidad para que fue creada. Las demás son acciones constitucionales, autorizaciones de actos urgentes u otras diligencias. En Esmeraldas, 172 casas fueron destruidas por el desbordamiento de ríos. Esta cifra aumentaría por las inspecciones que realiza el Ministerio de Vivienda. Sin embargo, la ayuda a los damnificados llegará si demuestran la titularidad de los domicilios. Fabiola Santana informa. Solo en este punto del sector La Propicia 4, en el cantón Esmeraldas, el río Teaune se llevó 9 casas. Los primeros días, los damnificados acudían para intentar recuperar algo sin resultados. Ahora esta zona ubicada a 20 metros del río luce abandonada. Los damnificados están en los albergues o en casa de familiares. Solo queda María Bautista. Su casa perdió 3 paredes, por eso en la noche va al albergue. Porque no tengo aquí cómo dormir. ¿No tiene colchón? No tengo colchón, nada tengo yo aquí. Una de las zonas más afectadas es las 50 casas. El Ministerio de Vivienda ha inspeccionado 700 inmuebles y constató que 172 están destruidos. Para su reposición, el propietario debe demostrar la titularidad del domicilio, algo que podría frenar la ayuda, pues muchos no están legalizados. Sobre el bono de arrendatario también nos dicen que esperemos, que tenemos que tener paciencia. Entonces lo que estamos esperando es que nos den alguna ayuda para uno poder alquilar. De la información levantada en 3 albergues de 190 viviendas afectadas, solo 17 están legalizadas, 4 de ellas destruidas y sus propietarios son los únicos que hasta el momento reciben el bono de arrendamiento y en el futuro podrían aspirar a una casa nueva. Hoy atendemos con un bono de arrendamiento y el siguiente paso es
apoyar a la familia para que tenga una vivienda, sea en un proyecto del Midubi, o si su terreno está en una zona segura, efectivamente construimos una vivienda en este terreno. El número de viviendas destruidas incrementará conforme continúa el levantamiento de información, pues en la provincia de Esmeraldas son 5.400 las viviendas que estaban en el área de inundaciones. Para evitar las especulaciones en Guayas, se refuerzan el control del precio del arroz y otros alimentos de la canasta básica. Por ejemplo, en los cantones Daule y Santa Lucía reportan escasez y aumento del precio del quintal de la gramínea. Ese martes, 38 comisarios intensificaron los operativos en mercados y tiendas de Guayas para evitar especulaciones en los precios de alimentos. Según la Corporación Nacional de Productores Arroceros, el quintal pasó de costar $32.50 a $50. El presidente del gremio explica que el anuncio de la llegada del fenómeno de El Niño provocó escasez porque la demanda aumentó. Los ciudadanos que consumen el arroz están guardando para pasar el asunto del fenómeno del Niño porque piensan que no se está sembrando arroz. Miguel Mesa hasta la semana pasada compraba 300 sacas de arroz para llevar a Manabí. Ese martes recorrió 3 piladoras de Santa Lucía en Guayas y no encontró el producto. Luego de una hora consiguió 100 quintales, pero se los vendieron a un precio elevado. Normalmente tú lo conseguías hasta en $35. Ahorita, a la actualidad, yo fui antes a comprar 2 quintales, me vendieron a $48. Y esto que recogiendo en 3 piladoras. La última cosecha fue de 5.400.000 quintales en abril y debía durar hasta agosto, cuando está lista la otra cosecha. Sin embargo, ya se está agotando. Sí estamos sembrando. Estamos hablando de que desde agosto hasta diciembre o hasta noviembre va a haber más o menos unas 180, 200.000 hectáreas sembradas. Por su parte, el Ministerio de Agricultura, en un comunicado, aseguró que no hay restricción en la comercialización de arroz y que no existe justificación para incrementar el precio del quintal. Además, sostuvo que si es necesario, importarán arroz para garantizar la soberanía alimentaria del país. A pesar de la inminente llegada del fenómeno del Niño, el gobierno nacional aún no concreta una propuesta para enfrentarlo. Este martes la Secretaría encargada presentó el Plan para la Reducción de Riesgos, una guía que plantea lineamientos hasta el año 2030. Un reporte de Adriana Bermejo. Lo imposible ocurrió hoy. El gobierno no ha presentado el plan para encarar el fenómeno del Niño, pero la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos dio a conocer una guía que busca, según su titular, proteger de forma integral a los ciudadanos y la preservación del patrimonio cultural y natural de posibles catástrofes hasta el 2030. Cuando el presidente lo apruebe, ahí se publicarán los presupuestos y las acciones. Antes de eso sería lucurar. Lo que sí está aprobado ya son los 7 millones que anunció el secretario de Planificación para provisionar insumos de asistencia humanitaria para poder responder a la población. El documento contempla 6 objetivos estratégicos que abordan temas como conocimiento e investigación en gestión de riesgos, control y uso de suelo, infraestructura segura, educación y respuesta institucional. Que guía los pasos para que todos los territorios conozcan a qué amenazas están expuestas y qué deben gestionar con respecto a aquello, y de ahí se enfoca mucho en la gobernanza, la gestión del riesgo. Entre tanto, el fenómeno del Niño llegaría al país a partir de julio. Solo con las lluvias que inundaron Esmeraldas hace una semana, 30.000 hectáreas de cultivos quedaron afectadas. De estas, el 80% corresponde a siembra de arroz. La importación podría ser en arroz, maíz, caña, inclusive, porque tenemos problemas para la cosecha, para la zafra de caña. No ha podido iniciar a causa del invierno mismo. No solo Esmeraldas afronta consecuencias por las intensas lluvias. En el primer trimestre de este año, 5.500 hectáreas de cultivos resultaron afectadas y otras 1.070 se perdieron por el fuerte temporal en Manabí. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue fichado en la Corte Federal de Miami. Andrea Báez está con nosotros. ¿De qué se lo acusa, Andrea? Juan Carlos se lo señala por cargos asociados al manejo ilegal de documentos clasificados, con lo que se quedó después de dejar la Casa Blanca. Trump se declaró inocente y fue puesto en libertad, pero el caso contra él continúa y pronto se conocerá la fecha para el inicio del juicio. Pedro Jiménez con los detalles.
Seguidores, pero también detractores de Donald Trump se congregaron desde temprano en los alrededores de la Corte Federal en Miami, donde estaba citado el expresidente para la lectura de cargos en esta nueva acusación fiscal. 37 delitos de posesión ilegal y mal manejo de documentos clasificados, secretos y ultrasecretos, que fueron hallados en su propiedad de Mar-a-Lago, en Florida, en un allanamiento ejecutado por el FBI. Además, está acusado por obstrucción de la justicia y de ser hallado culpable enfrentaría penas de prisión. Trump llegaba a primeras horas de la tarde y su ingreso fue por el parqueadero del edificio. La audiencia fue reservada y no se permitieron cámaras en las dependencias de la corte. Ahí le fueron leídos los cargos por parte del juez Jonathan Goodman. Trump se declaró inocente, fue dejado en libertad y no se estableció una fianza. Pero el caso apenas está comenzando y corresponde a la Corte establecer la fecha para el juicio. El segundo contra Trump, después de los 34 cargos por fraude empresarial que se juzgarán desde marzo del próximo año. Terminada la audiencia, Donald Trump visitó el Café Versalles, un famoso restaurante cubano en Miami. Ahí recibió felicitaciones adelantadas por su cumpleaños número 77 que celebrará mañana. Después, Trump regresó a New Jersey para un acto político esta misma noche. Está en campaña por la nominación del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos, aspiración que mantiene en medio de los líos legales que enfrenta. Más adelante en Televistazo, profesionales del país podrán postular desde mañana para obtener una de las 7.300 vacantes que abre la Policía Nacional en sus filas. Desde este miércoles se abrirá un nuevo proceso masivo de postulación a la Policía Nacional. La institución prevé formar a 7.300 aspirantes más. Fabiola Santana informa además cuál será el costo para el Estado. Desde este miércoles y hasta el domingo 25 de junio, los profesionales interesados en formar parte de la Policía Nacional podrán postular mediante el portal web institucional. Es el segundo proceso de reclutamiento masivo. Hay cupos para 95 oficiales y 7.300 policías de tropa. 1.300 de las vacantes serán para mujeres. Sean para el tema investigativo, de inteligencia, porque vienen con perfil profesional también, y sobre todo para seguir reforzando el músculo operativo en el territorio. Los salarios de este grupo y de los 8.500 policías que se incorporaron la semana pasada están garantizados según el Ministerio del Interior. El Estado invertirá $7.300.000 en salarios mensuales para los recién graduados y $3.400 en equipos de dotación por cada uno. Cuando usted hace el llamamiento, ya tiene el presupuesto, porque esto es inmediatamente. Son dados de alta por acuerdo, por resolución del Consejo General, y nosotros esas enviamos al Ministerio de Finanzas. Por lo tanto, inmediatamente ellos generan la graduación, el Ministerio ya tiene que asignar los recursos para sus sueldos. Los nuevos aspirantes empezarán su formación en noviembre y se graduarán en junio del próximo año. Otros 2.600 estudiantes se formarán desde este mes y se graduarán en noviembre. Con ellos, el gobierno de Guillermo Lasso incorporará 20.300 policías de los 30.000 que ofreció hasta 2025. Los postulantes de este proceso deberán cumplir 11 requisitos, por ejemplo, tener entre 18 y 34 años, 11 meses de edad, título profesional, no tener procesos penales y aprobar las pruebas físicas, médicas, psicológicas, académicas y de confianza. Pero la meta del presidente Guillermo Lasso era llegar a 80.000 policías hasta 2025. Se busca a 8.000 policías. Se busca con ello tener 4 policías por cada 1.000 habitantes, como lo indican los estándares internacionales. Hasta el cierre del actual gobierno, la cifra de policías quedará en 63.000. En Esmeralda, sicarios en motos dispararon 9 veces al vehículo del concejal de la Revolución Ciudadana, Jairo Olaya. Autoridades de gobierno confirman que la víctima se encuentra estable. Sin embargo, la familia teme por un nuevo ataque. El reporte con Bessie Granja. El hecho violento ocurrió a las 10 horas de este martes en las calles Vicente Rocafuerte y Antonio José de Sucre, en Esmeraldas. El concejal Jairo Olaya, del movimiento Revolución Ciudadana, fue víctima de un ataque armado. Había salido de una rueda de prensa
En esos momentos, 2 motocicletas ocupadas por 3 personas se acercan al señor concejal disparando. Según la autoridad policial, en el sitio del atentado encontraron 9 vainas percutadas de pistolas calibre 9 milímetros. Se le trasladó de manera de emergencia por los impactos que tiene. Posterior se podrá ampliar la información que se tiene. El señor concejal se encuentra estable. Aunque circuló información sobre su muerte, autoridades de gobierno confirmaron hasta el cierre de este reportaje que el edil continúa hospitalizado. Se desconoce si Jairo Olaya recibió algún tipo de amenaza previo a este atentado. Los municipios denuncian que el gobierno ha recortado parte de su presupuesto, exigen reuniones con las autoridades del régimen y no descartan apelar la inconstitucionalidad de las decisiones gubernamentales. Francisco Garcés tiene más información al respecto. La Asociación de Municipalidades del Ecuador denunció que el gobierno recortó a los municipios casi 122 millones de dólares del presupuesto previsto para el segundo cuatrimestre del año. Los alcaldes aseguran que la decisión gubernamental fue inconsulta y no conocen los argumentos técnicos que la sustentan. Según los cabildos, la reducción significa el 5,4% en relación al primer cuatrimestre, lo que excede el 5% de reducción que está permitido por un pronunciamiento de la Procuraduría. Es decir, el gobierno les habría quitado $561.000 adicionales. También entendemos que los recursos no alcanzan en todos los niveles de gobierno, si es que es gobiernos parroquiales, gobiernos municipales, gobiernos provinciales y también un gobierno nacional. Lo que exigimos es que se nos socialice y que seamos parte de la toma de decisiones. El pedido es generar mesas de diálogo para conocer la situación presupuestaria. De lo contrario, no se descarta iniciar acciones legales. Nosotros plantearemos una inconstitucionalidad por parte del Ministerio de Economía y Finanzas para que se revea este acuerdo que tanta afección genera para las y los ecuatorianos. A los cabildos les preocupa la aproximación del fenómeno del niño y la necesidad de establecer planes de prevención y respuesta que requieren de presupuestos adicionales. Al respecto, el gobierno ha anunciado que se destinarán más de $300 millones. Cuando vienen algún tipo de problemas que tenemos en la localidad, nosotros hemos declarado en emergencia en nuestro cantón, pero no se han hecho presentes algunos ministerios con un solo centavo. Tras el pronunciamiento de la AME, el Ministerio de Finanzas anunció que en las próximas horas se conocerá la posición del régimen. Los presidentes de la República y del Consejo de Participación Ciudadana bajan las tensiones ocasionadas por las decisiones de ambos lados. Sus funcionarios se reunieron y acordaron mantener diálogos para solucionar sus conflictos. El Consejo de Participación y el Gobierno dialogan sobre su edificio sede. Guillermo Lasso, con un decreto ejecutivo, en la práctica dejó sin edificio al Consejo, que tras su orden volverá a su dueño, que es el Banco Central. El conflicto generado por el tema obligó a que ambos se sentaran este martes a la misma mesa en Carondelet, en una reunión solicitada por Allen Berbera. El primer acuerdo es que el Consejo de Participación no será desalojado de su edificio. Vamos a generar mesas de trabajo en los próximos días para encontrar una salida jurídica que sea en beneficio de las instituciones que están inmersas en esta contratación. Vera dio a conocer que en la reunión incluso se conoció un listado de bienes en manos de Inmobiliar para definir uno que le sirva al Consejo y posterior a ello solucionar el problema legal por la posesión del actual edificio. Que una vez que se revisen tanto las inversiones que se han realizado en el edificio como la posición jurídica de la contratación, poder esto finalizarlo a través ya sea de una mediación ante la Procuraduría General del Estado o en su defecto llegar a un acuerdo entre partes. El tema no quedó en la solución del conflicto por el inmueble. En la reunión también abordaron temas que aún se mantienen en reserva, los cuales intentan evitar una escalada en las discrepancias entre las dos instituciones. De parte de la presidencia se generaron los canales de apertura para poder generar este diálogo permanente. Desde que asumió el control del Consejo de Participación, Allen Berbera y la mayoría correísta en el organismo tomaron acciones como la investigación a la fiscal general del Estado y el anuncio de iniciar una veeduría a los decretos ley que emita el presidente Lasso hasta el final de su mandato.
Más adelante en Televistazo tendremos una entrevista con la neumóloga Karina Coronel sobre el incremento de virus respiratorios en infantes en países de Sudamérica, incluido Ecuador. Sigan en sintonía de Televistazo. Según la Organización Panamericana de la Salud, cuando el virus respiratorio sincitial ataca a los infantes puede complicarse. Causa neumonía o bronquiolitis. Esta última es la inflamación de las pequeñas vías respiratorias que ingresan a los pulmones. Los síntomas iniciales son tos, fiebre y dificultad al respirar. Juan Carlos. Además, la Organización Panamericana de la Salud alerta de un incremento de virus respiratorios en países de Sudamérica, principalmente en niños menores de 2 años. Por eso ya nos acompaña la neumóloga Karina Coronel, quien atendió a miles de pacientes con COVID durante los meses más complejos de la pandemia. Bienvenida, doctora. Hola, Juan Carlos. Buenas noches. Encantada de estar acá. Gracias por acompañarnos. ¿Por qué en los países de la región se registra este incremento? Existe América un cambio intenso de temperatura, especialmente hablamos de las infecciones respiratorias estacionales. ¿Por qué el frío nos afecta tanto? El frío inactiva el sistema de destrucción viral y por ende mantiene a los virus más tiempo. Entonces, por este anuncio, por esta alerta. Con bastante responsabilidad, Juan Carlos. Tenemos niños pequeños con infecciones graves, con infecciones que requieren unidad de intensiva en todo el país. Infecciones por virus sincitial respiratorio, infecciones por influenza A especialmente, e infecciones por COVID, infecciones que han condicionado insuficiencia respiratoria aguda severa en niños. ¿Y cómo los padres pueden saber, por ejemplo, doctora, en el hogar, cómo pueden detectar en qué momento deben llevar sus hijos a un hospital? Bueno, sabemos que toda infección respiratoria viral cursa con los típicos síntomas, dolor de cabeza, garganta, secreción nasal. Sin embargo, si notamos que la fiebre es muy intensa y no para, a pesar de que han cursado más de 5 días, ya no es normal. Debemos acudir a un hospital. Igualmente, si notamos que nuestro niño pues respira con dificultad, respira muy rápido o el espacio que queda entre las costillas se hunde, tiraje intercostal, tenemos que acudir a la emergencia de un hospital. El signo de dificultad respiratoria, si el niño es un poco más grande y puede mencionar ya la falta de aire, pues el niño tiene totalmente la posibilidad de sentir la disnea que se llama, y eso es un signo de emergencia. Tienen que acudir a un hospital para que pueda ser evaluado. Y mientras se presentan estos síntomas, doctora, principalmente la tos recurrente, la falta de aire, la disnea que usted mencionaba, ¿se puede recurrir a los remedios caseros que se conocen en las familias ecuatorianas para la gripe? Bueno, no estamos en contra de remedios caseros. Existen varias plantas medicinales que tienen comprobado en el proceso de recuperación de nuestros niños. Lo podemos hacer. ¿Y estos virus respiratorios pueden llevar a un niño? Estamos hablando específicamente de menores, niños menores a los 2 años. ¿Pueden llevar a un niño a terapia intensiva? Así es, Juan Carlos. Pueden llevar. ¿En qué casos, por ejemplo? Ya. No hablamos solo de neumonías virales. En los niños hablamos de lo que mencionaba Andrea, y no ingresa el aire. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Los niños comienzan con accesos tusígenos. No es una tos eventual, es una tos que no para. Una tos constante. Es una tos ronca, comienza a silbar, a roncar el pecho, y en un punto se cierran tanto los bronquios que les conduce a una insuficiencia respiratoria. En ese momento, pues el niño tiene que ser asistido, y en dependencia del nivel de insuficiencia respiratoria, muchas veces requieren ya soporte ventilatorio invasivo. Las vacunas para los niños menores de 2 años, específicamente para la influenza, para las gripes, ¿sí funcionan? ¿Sí sirven en algo para mitigar el impacto o para prevenir estos virus?
funcionan perfectamente, Juan Carlos, y de hecho la mejor medida preventiva de infecciones respiratorias pues es el cumplimiento de la vacunación. En el caso de la influenza pues está las vacunas a partir de los 6 meses de edad y tenemos el resto de infecciones respiratorias que pueden ser prevenidas. Una vacuna disminuye el riesgo de infección y también disminuye la posibilidad de que la infección empeore. ¿Sí? Eso, doctora, con las vacunas, pero desde el hogar, ¿cómo prevenir este virus en los niños? ¿Qué hacer desde casa, papá y mamá? Los papás lo primero que deben hacer es preocuparse por mantener el sistema inmunológico de sus hijos fuerte. ¿Cómo hacemos para eso? No es comprarles vitaminas. Vitaminas es para el niño desnutrido, ¿sí? Un niño que tiene unas defensas adecuadas, lo que debemos hacer es mantener una alimentación saludable, es decir, frutas, vegetales, verduras, y vamos a incentivar a nuestros hijos a que hagan deporte. El ejercicio físico es lo único que tiene muchísima evidencia científica que aumenta las defensas. Ahora, enseñarles a nuestros hijos también que si vamos a estar en aglomeraciones debemos usar mascarilla. Existe un pico altísimo de infecciones respiratorias por múltiples virus. Gracias, doctora, por esas importantes recomendaciones. Reiteramos, la Organización Panamericana de la Salud ha anunciado que ha aumentado varios virus respiratorios, principalmente en países de la región, entre ellos Ecuador. Lo han reconocido las autoridades de nuestro país. 658 médicos de 10 universidades ecuatorianas ingresarán a 5 hospitales del IES para culminar sus posgrados. Así, el Seguro Social espera sufrir el déficit de especialistas. Bessie Granja explica el proceso. Médicos generales de universidades de Quito, Cuenca, Loja, San Borondón y Guayaquil se incorporarán a los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para culminar sus posgrados. 658 profesionales serán parte de este proceso, una cantidad histórica según las autoridades. Diego Salgado, director general del IES, explica que así también se logrará solventar el déficit de 3.000 especialistas que tiene la entidad a escala nacional. Nosotros estamos puliendo ya una especie de reglamento. Lo que sí le puedo decir es que será algo más, una inversión de algo más de $5 millones para poder becar a un número importante de mujeres y hombres que tengan interés en especializarse. En el programa también se contemplan becas. Será algo más, una inversión de algo más de $5 millones. La Universidad de Especialidades Espíritu Santo en San Borondón es una de las entidades que forman parte del convenio. Porque es algo que veníamos persiguiendo desde hace algún tiempo. Como usted sabe, durante muchos años las especialidades médicas fueron interrumpidas y existe aún mucha dificultad para los médicos generales para poder acceder a estas. Los posgrados se abrirán de acuerdo a las necesidades de cada unidad médica. Por ejemplo, en el Hospital General Sur de Quito se requieren especialistas en anatomía patológica, cuidados intensivos adultos y anestesiología. Actualmente los gerentes de 5 hospitales coordinan con cada universidad la fecha de inicio de estos programas. Imágenes de la actividad eruptiva del volcán Sangay fueron captadas en las últimas horas. Pese a la fuerza de la emanación del material incandescente, no hay reportes de caída de ceniza ni afectaciones en poblaciones cercanas. Una nueva emanación de material incandescente del volcán Sangay fue captada por cámaras del EQ911. En el video aparece lava expulsada con fuerza. Ocurrió cerca de la medianoche de lunes. A diferencia de otros días, el cielo estuvo despejado. Es la actividad típica del volcán, la actividad que se presenta en los últimos meses. De acuerdo con el más reciente informe publicado por el Instituto Geofísico, la actividad superficial así como la interna de ese volcán se mantiene alta. El proceso eruptivo del Sangay empezó en el 2019. Está ubicado en una zona apartada de la provincia de Morona, Santiago. No hemos tenido reportes de caída de ceniza en zonas aledañas. Las poblaciones más cercanas al volcán se encuentran aproximadamente entre 25 a 30 kilómetros. En las zonas de influencia está vigente la alerta amarilla, por eso el monitoreo es constante. Combinamos varias técnicas de monitoreo, tanto en la parte sísmica como en la parte de gases, en la parte visual, tanto como con cámaras visuales o cámaras infrarrojas. Es importante mencionar que tenemos 3 volcanes en erupción, cuáles son el Reventador, el Sangay y el Cotopaxi. Las condiciones atmosféricas también permitieron ver al volcán Cotopaxi despejado la mañana de este martes. Su actividad eruptiva se mantiene moderada.